Este es un día muy especial para los que hemos sido redimidos por la bendita sangre del Cordero de Dios. Este es un día en el cual nosotros recordamos que hace 2000 años un hombre se levantó de la tumba, aleluya, y con ese acto que él hace, el acto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta mucho cuando leo los evangelios y lo que leyó ahorita nuestro hermano Fernando Jr., en cuanto a cuando el ángel les dice a las mujeres lo que él les comentó. Aparecen los 4 evangelios. Está en el evangelio de Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. Todos los evangelios hablan sobre la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, pero a mí lo que más me apasiona y lo que más me emociona es cuando el ángel dice a las mujeres: ¿por qué buscan al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscáis al que ha resucitado? Bendito sea su santo nombre. Y Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación, hermano. Y ese es el sello de la obra redentora de Cristo Jesús. Ese es el sello en el cual, a través de la resurrección de Jesucristo, vino y confirmó todo lo que en el plan divino de parte de Dios desde antes de la fundación de los tiempos y en la caída del hombre ya en el huerto del Edén, cuando Jesús resucita, bendito sea su santo nombre, cumple perfectamente lo que tenía que darle al Padre por el rescate suyo y el rescate mío. Así que este día es un día especial, es un día, aleluya, en el cual en todo el mundo las iglesias cristianas, los que hemos sido redimidos bajo la preciosa sangre del Cordero de Dios, nos reunimos para celebrar que un día como hoy, el primer día de la semana, Cristo Jesús resucitó, y con ellos, aleluya, seguramente también resucitaremos en aquel bendito día. Así que gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Muy bien, pues gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que me da en este día de compartir la palabra. Hace algunos 2 meses o 3 meses, Dios ponía en mi corazón esta palabra. La verdad de las cosas, atesoraba este momento. Y curiosamente, hermanos, fíjense bien, el día viernes, cuando estaba aquí en el campamento, me llega un mensaje a mi celular de un número que no tengo yo registrado, y que de alguna otra manera les pedí a mis hijas que me ayudaran a ver si lo podían identificar. Yo soy muy precavido en ese sentido, no soy muy diestro en la tecnología del celular. Les pedí para ver si ellos los podían identificar, si se podían enlazar con algún grupo, con algún contacto, y no pudimos contactarlo. Venía una imagen ahí. Yo no las abro hasta que no me siento seguro. Abrí esa imagen y, para mi sorpresa, mi grande sorpresa, no sé quién lo haya enviado, desconozco honestamente. Me manda una imagen en la cual decía: cuando se predica de Jesucristo, no solamente se debe de predicar de lo que Él hizo, sino también se debe de predicar por qué lo hizo. Y decía ahí contundentemente que muy pocas veces se habla del mensaje de la condenación del alma. Muy pocas veces se habla del infierno. Muy pocas veces se habla de todos aquellos que de alguna otra manera van en un camino ancho y entrando por una puerta ancha que conduce a la perdición. Y me llamó poderosamente la atención porque precisamente hace 2 o 3 meses yo le comentaba. Estaba en un acto funeral del entierro de una familia de parte de la línea de mi esposa, y se me dio la oportunidad de dar unas palabras, un mensaje. Y cuando estaba compartiendo el mensaje, les hice una pregunta que quiero que esta pregunta la hagamos el día de hoy: ¿hacia dónde va tu alma? Y el título de esta predicación es ¿verdad o ficción? Queridos hermanos, amigos que nos visitas, familia, personas que nos van a escuchar a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales,
pudiéramos hacernos en esta semana que está a punto de concluir, llamada Semana Santa, que de alguna otra manera pues quisiéramos que de Santa tuviera todos los días, pero lamentablemente ustedes saben bien perfectamente qué es lo que se da en estos días en los cuales pues la humanidad, si bien es cierto, recuerda la última semana de Cristo, no la vive como realmente debería de ser. Usted sabe perfectamente la gran mayoría de la gente hacia dónde destinan estos días. Las estadísticas son abrumadoras. Los accidentes automovilísticos se incrementan en grande manera. Las muertes como tal también incrementan en grande manera. El consumo de bebidas alcohólicas se incrementa en grande manera. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera lo que debería ser una Semana Santa para todo el mundo, pues viene a ser más que cualquier otra cosa una semana en el cual su vida la destinan de una manera totalmente diferente. Y cuando yo estaba en ese funeral, en ese entierro, les hacía esa pregunta a las personas que estaban ahí presentes: ¿hacia dónde va tu alma? Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice allá en el libro de Eclesiastés que escribe el sabio Salomón en el capítulo 12, que inicia con una recomendación por parte del predicador, que en este caso fue Salomón. Y ustedes han escuchado ese texto bíblico que dice: acuérdate, joven, en los días de tu juventud, porque no vaya a ser que cuando vengan los días malos digas en ellos: no tengo contentamiento. Y empieza el predicador Salomón a dar a entender cuál es la vida que el ser humano tiene sobre la tierra. Nacemos, de alguna otra manera crecemos, nos desarrollamos y de alguna otra manera estamos destinados a que este cuerpo perezca. Y Salomón, de una manera magistral, a través de unos contextos parabólicos, va estructurando y diseñando lo que viene siendo la vida del hombre, hasta que llega al versículo 7, capítulo 12, versículo 7, dice: al final, cuando el hombre muere, dice que el polvo retorna a donde fue tomado y el espíritu regresa al que lo dio. Pero todos sabemos perfectamente que el ser humano está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el sabio Salomón dice que el cuerpo retorna al polvo de la tierra donde fue tomado, y dice que el espíritu retorna al que lo dio, es decir, o a saber, a Dios. Pero ¿qué del alma? ¿Qué sucede con el alma? ¿Por qué Dios, en su bendita y santa gloria, decide desde antes de la fundación de los tiempos un plan de rescate por la humanidad? No sé si ustedes se han preguntado qué necesidad tenía el Señor dejar de su trono de gloria y hacerse humano en la figura de nuestro Señor Jesucristo, venir y nacer en esta tierra, vivir 33 años y medio, entregar su vida en una cruz del Calvario, aleluya, y los últimos días de su vida en una agonía latente por lo que habría de venir, entregando su última gota de sangre, muriendo de una manera sumamente dolorosa en esa cruz del Calvario y resucitando al tercer día. ¿Qué trataba el Señor de buscar con esto? ¿Por qué era tan importante que el mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, visible e invisible, en su bendita bondad y en su grande misericordia, haya propuesto dejar todo lo que era el trono de su gloria y venir para pagar un rescate en esa cruz del Calvario? Querido amigo que me escuchas en esta mañana, querido hermano, el que me vaya a escuchar
aleluya, a través de las plataformas digitales. Todo esto que se ha venido comentando en esta semana y se recuerda desde hace 2000 años, tiene un propósito principal, y el propósito es que sepas que hay una verdad en la palabra de Dios y no una ficción como últimamente se quiere enseñar, de que el alma tiene un destino final. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso vino nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para poder darnos a entender que el alma que usted y yo tenemos, donde están nuestras emociones, donde está nuestra mente y también está nuestra voluntad, tiene un destino final. ¿Verdad o ficción? Lamentablemente, el que crea o no crea, el que seas un detractor de las cosas de Dios o no lo seas, en que a lo mejor no estés tomando en serio las cosas de Dios o no la tome, no cambia lo que la palabra de Dios dice en relación al destino del alma. El alma tiene un destino ya definido, y son dos lugares a donde el alma puede ir. Aleluya. Jesús, tratando de enseñar estas cosas allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, cuenta una parábola sobre el rico insensato. Y la parábola que Jesús, aleluya, cuenta es en alusión a una pregunta que le hace uno de los que estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús, y le dice este hombre: maestro, dile a mi hermano que parta la heredad que nos dejaron, que la comparta juntamente conmigo. Y Jesús le dice: ¿quién me ha puesto como juez o como repartidor de las cosas? Y da la enseñanza de la parábola del rico insensato. Y dice lo siguiente Jesús contando la parábola: un hombre, recibió una heredad, y esa heredad de este hombre la puso a trabajar y dio muchos frutos. Y este hombre se dio cuenta que los graneros donde almacenaba el fruto no eran suficientes para poder almacenar todo el fruto que había cosechado, y dijo dentro de sí: derribaré estos graneros y los volveré a construir mucho más grandes, para que todo el fruto que he cosechado, aleluya, lo pueda almacenar. Y entonces le diré a mi alma: alma mía, muchos bienes has hecho, regocíjate, alégrate, come y bebe, porque muchos frutos tendrás para los años venideros. Y dice la escritura que escuchó una voz de Dios y que le dijo: necio, esta noche vendrán a pedir tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Mateo 16, versículo 6 nos dice Jesús en relación al alma, que dice, haciendo una pregunta: ¿qué pues? ¿Qué pues? Dice Jesús: ¿le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y al fin perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre por el rescate de su alma? Querido hermano, querido amigo, querida visita, hay una gran verdad sobre la vida del ser humano. Mire, déjeme decir algo. Hay verdades en la palabra de Dios que no dependen del ser humano, que no depende de qué tan bueno o qué no tan bueno puedas ser tú en la vida, que no depende de qué tan santo o no tan santo puedas ser tú en la vida. Le voy a citar un ejemplo. Dice la palabra de Dios que las misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. No depende que las misericordias sean nuevas mañana qué tan bueno o qué tan malo puedas hacer tú. Eso es una verdad absoluta, y solamente Dios en su infinita bondad puede hacer nuevas las misericordias cada mañana. No está condicionado Dios a qué tan bueno o qué tan malo seas para que sus misericordias sean nuevas cada mañana. La palabra de Dios también dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia.
Ni siquiera usted y yo podemos cambiar, aleluya, la fidelidad de Dios a sí mismo. La misericordia de Dios, que Él tenga misericordia de que Él tenga, no depende de qué tan bueno, qué tan malo seamos usted y yo. La gracia que nos fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, ni siquiera depende lo más mínimo que podamos hacer usted y yo de obras. Somos salvos por gracia. Y eso es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La santidad de Dios, queridos hermanos, no depende de qué tan santo o no santo sea usted. Dios es santo porque Él es santo, aleluya. Y así podemos encontrar muchas verdades en la palabra de Dios. La venida de Jesucristo, con todo el respeto que me merecen los estudiosos, los detractores de la ley, los que dicen que Jesús no va a venir o que es una falacia o que es una ficción, no depende de lo que tú pienses o dejes de pensar en cuanto a la venida del Señor, aleluya, se va a dar, quiera o no quiera el ser humano. Porque Dios es fiel a su palabra. La suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura. Hay verdades que no están condicionadas al ser humano. Mal hacemos en querernos hacer detractores de la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre, dijo Jesús. Ni una jota ni una tilde de este libro le podrá ser quitado, porque toda la palabra de Dios se va a cumplir, porque la palabra de Dios es verdad, bendito sea su santo nombre. Pero hay una verdad en la palabra de Dios que de alguna otra manera sí está condicionada a un llamado que Jesús hace y que de alguna otra manera tú y yo necesitamos responder. Y eso tiene que ver con el alma. ¿Hacia dónde va tu alma, querido hermano? Una vez escuché a un predicador que yo lo admiro mucho y dijo lo siguiente: yo no podría cuestionar tu salvación, porque la salvación es dada por gracia, pero sí puedo cuestionar cuál es tu forma de vivir después de que se te da la salvación. Queridos hermanos, ¿por qué lo digo esto? Porque quisiera de todo corazón, y que el Señor me ayude a tratar de dejar en el corazón de ustedes una inquietud por lo que estamos viviendo en estos últimos días. Una inquietud en el cual Dios nos mueva hoy más que nunca a acercarnos ante el trono de su gracia para pedir que Dios tenga memoria y misericordia de nuestras almas y de las almas de nuestras familias. Hermano, hablar del infierno, hablar de la condenación eterna, en nuestros días parecería ser una ficción, pero es la verdad más grande con la cual el ser humano, en aquel bendito y glorioso día, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, viviremos, aleluya. Queridos hermanos, el precio tan alto que se pagó en esa cruz del Calvario, en el cual Dios dejó toda su grandeza, todo su poder, todo su dominio, todo su imperio, y vino a través de nuestro Señor Jesucristo. El precio tan caro que se pagó es por lo que les he estado comentando, que tiene que ver hacia dónde va tu alma. Me temo que muchos cristianos, hijos de cristianos, son como aquel malabarista que ha comentado nuestro hermano Philly, que le ponen un cable a cierta altura y va y se sube en una llanta de un triciclo, le amarran sus ojos y empieza a caminar para ver si puede llegar hacia el otro extremo. A veces así estamos jugando nosotros nuestra vida cristiana.
Hay jóvenes nacidos en el Evangelio, y con todo mi corazón y con todo el dolor de mi corazón lo voy a decir, están jugando con su salvación como ese equilibrista que les estoy comentando. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los puede ver usted en una iglesia, pero también los puede ver en un lugar, en un antro de la ciudad. Y esa es una realidad. Porque parecería ser que la gran verdad por la cual vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para salvar nuestra alma, parecería ser que para muchos es una ficción o se convirtió en una ficción. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando inicia su ministerio, allá en el libro de Hechos, capítulo 26, lo llevan delante del rey Agripa por causa del evangelio de Jesucristo. El rey Agripa ya sabía de Pablo, conocía a Pablo. Y cuando se va y se presenta delante del rey Agripa, Pablo le empieza a mencionar a ese Cristo crucificado y resucitado que se encontró en el camino a Damasco. Y le empieza a hablar sobre la obra salvífica de Jesucristo. Y cómo él, que antes perseguía a cristianos y daba la orden para ejecutar a cristianos, cómo ahora él predicaba el evangelio de Jesucristo. Y tiene horas, toda una tarde, dice la escritura, aleluya, hablándole del plan de salvación al rey Agripa. Y cuando Pablo termina su discurso, el rey Agripa termina diciéndole lo siguiente: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. A veces nosotros los que enseñamos o predicamos la palabra de Dios quisiéramos persuadirlos, hermanos, persuadirlo de las enseñanzas de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y yo quisiera persuadirlos a usted y al que me está escuchando o me escuchará en la plataforma digital, persuadirlo sobre el valor tan importante que tiene el alma del ser humano. Quisiera de todo corazón persuadirlo. Quisiera que de aquí salieran con una forma de pensar totalmente diferente, hermanos, porque el alma tendrá un destino final. Y ese destino final está condicionado a un llamado que se está haciendo, aleluya, a través de la bendita palabra de Dios y de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es tan importante el alma para Dios que entregó a su hijo, único hijo, en la cruz del Calvario. Pero el mundo lo ve como si fuera una ficción. Pero aquí me hago la pregunta: ¿y la iglesia no estaremos en la misma situación? Escuché por ahí de que en una plática unas personas hicieron el siguiente comentario. Lo voy a decir con mucho temor y temblor. ¿Será que la Biblia se quedó demasiado corta en los tiempos que estamos viviendo? Hasta ese nivel estamos llegando a pensar que la Biblia necesitaría ser actualizada. Porque todos estamos viendo como si fuera una ficción. Y ese es el trabajo del diablo, de nuestro adversario, de desviar nuestra atención a lo que está sucediendo allá afuera y hacernos creer que la palabra de Dios es una ficción. Pero lamentablemente será la verdad más verdadera cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Hacia dónde va tu alma, hermano? ¿Hacia dónde van las almas de tus hijos? ¿Hacia dónde quieres que vaya el alma de tu descendencia? Esa es la gran verdad que usted y yo necesitamos responder. Esa es la gran verdad que usted y yo viviremos en estos últimos tiempos, en los cuales cada vez se está complicando más y cada vez el mundo se vuelve más atractivo, no solamente para los adultos, sino para los jóvenes.
Si los jóvenes actuales, llámese matrimonios jóvenes o jóvenes que todavía no han contraído matrimonio y que Dios no le ha dado la ascendencia, no valoran y entienden lo que estamos predicando, ¿qué le esperará a sus hijos? Queridos hermanos, como iglesia tenemos un gran compromiso, un grande compromiso. Predicar el evangelio, ese fue el mandato que Dios nos dejó. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no, será condenado. ¿Qué es lo que va a ser condenado? El alma del ser humano. Necesitamos, hermanos, de alguna otra forma hacer un detenimiento en nuestra vida. Los viejos, lo que ya pensamos que llevamos de salida, necesitamos preocuparnos y ocuparnos por nuestros hijos, por la descendencia de nuestros hijos, por nuestra familia. Y en nuestras oraciones clamarle y pedirle al Señor, ten misericordia de nuestras almas. Aleluya. Ten misericordia de nuestras almas. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Hoy celebramos en el cual la vida triunfó sobre la muerte. Hoy celebramos, aleluya, que Cristo abrió una puerta, abrió un camino de esperanza para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Y nuestra alma, lejos de ir a condenación, tuviera, aleluya, una bendición de salvación. Hoy celebramos todo eso en este domingo. El gran detalle es cómo vamos a responder a esa bendición. ¿Cómo va a responder usted y cómo voy a responder yo a esa grande verdad? A ese precio tan caro que se pagó hace 2000 años. A esa gloriosa resurrección, aleluya, que fue el sello de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a responder? Si el precio ya fue pagado, entonces usted y yo necesitamos predicar el evangelio y pedirle a Dios que tenga memoria y misericordia de nuestras almas. Señor, le dice uno cuando Cristo andaba aquí predicando el evangelio, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, le contesta esa pregunta, pero llevándolo a un plan tan difícil de poder asimilar. Una pregunta que yo la otra vez hace tiempo compartí, una pregunta que no quisiera que se le hubiera hecho al Señor Jesucristo, pero que se le hizo. Son pocos los que se salvan. Y Jesús le dice la verdad, muchos son los que andan por el camino ancho que conduce a la perdición y muchos por la puerta ancha que conduce a la condenación. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Aleluya. A que en aquel glorioso día nuestra alma pueda ir, aleluya, a la vida eterna. De nada serviría los 1000 sermones que pudiéramos predicar si al finalizar nuestra alma se perdiera. Querido hermano, querido amigo, querida visita, no es ficción, es una realidad. Lo crea o no lo crea la humanidad, lo creamos o no lo creamos, aun cuando los detractores de la palabra de Dios digan que todo esto es una falacia o una ficción, lo crean o no lo crean, es la más grande de las verdades que hay sobre la vida del ser humano. Y usted y yo necesitamos cambiar nuestra forma de ser. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen la bendición de tener nietos? Es una bendición, pero una grande responsabilidad. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que ni los pecados del Padre por el Hijo, ni los pecados del Hijo por el Padre, sino que el alma que pecare ciertamente morirá.
también es cierto que usted y yo tenemos una grande responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios. Ese es el ministerio que tenemos usted y yo como padre. Instruir a nuestros hijos en la bendita palabra de Dios. Porque hay un destino cuando el hombre muere. El polvo retorna hacia donde fue tomado. El espíritu regresa al que lo dio y el alma es la que está en juego. Cuando esta persona me envía ese mensaje, y no sé si me estará escuchando, aleluya, de alguna otra manera vino y confirmó lo que Dios ponía en mi corazón para este domingo. Y espero y escuche esta enseñanza también ella. Aleluya. ¿Hacia dónde va tu alma, querido hermano? ¿Hacia dónde va tu alma? Yo espero de todo corazón, al igual que la mía, vayamos a la salvación eterna. Porque aquel lugar que fue preparado, llamado infierno, donde será el lloro y crujir de dientes, donde será un lugar del tormento, un lugar donde el alma no tendrá descanso para aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Dios nos ayude, Dios nos libre de ese momento. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. No sé si habrá alguna visita en esta mañana. No sé si alguien, cuando escuche esta predicación a través del YouTube en la plataforma digital, cuando escuche esta predicación, o no sé si habrá aquí alguno o alguno escuchará que es un incrédulo de las cosas de Dios. Con todo temor le voy a decir lo siguiente. Y fue una pregunta o algo que yo le comenté a un gran amigo mío que fue bautizado, es bautizado en Cristo Jesús. Se congregó en una iglesia cristiana, pero por alguna otra razón, aleluya, sus expectativas o lo que él anhelaba y deseaba de Dios no lo vio cumplido. Y se volvió de alguna otra manera como un enemigo del Señor. Y actualmente está su condición en esa forma. Y un día platicando yo con él, y es lo mismo que quisiera yo platicar con alguien que quizá a lo mejor no crea en Dios, o quizá a lo mejor esté escuchando por primera vez el mensaje de salvación, o quizá a lo mejor a través de la plataforma digital, a lo mejor eres una persona que no crees en Dios. Yo quisiera que me escucharas esto último que quiero decir. Lo que yo comenté con mi amigo en una ocasión. Y le dije, mira, te voy a dar la validez de tu forma de pensar hoy actualmente. Y le dije, vamos pensando, le dije, por algún momento. Porque debatíamos entre la vida eterna, debatíamos entre las cosas de Dios, debatíamos en que si Dios existía o no existía. Obviamente él decía que no había vida eterna, obviamente decía que el hombre cuando moría ya no sucedía absolutamente nada con él, obviamente él decía que Dios no existía. Caso contrario, pues yo refutaba todo lo que él comentaba y no nos poníamos de acuerdo. Yo le dije, mira, vamos haciendo lo siguiente. Y dije, vamos pensando por algún momento, imaginándonos que tú tienes razón y que tú llevaste una vida desordenada, una vida en la cual tú te embriagabas, una vida que hacías muchas cosas, la disfrutaste a tu manera y al final tú mueres y todo lo que tú dijiste es correcto. Y yo llevo una vida de acuerdo, o me esfuerzo a llevar una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. No ando en lugares donde no me es conveniente, no ando tomando, no ando drogando, no ando con mujer, de mujer tras mujer.
y yo me guardo y trato de llevar una vida en paz, en tranquilidad, disfrutando a mi esposa, disfrutando a mis hijos, y muero. Y al final me doy cuenta que en realidad tú tenías razón. ¿Qué perdí yo?, le dije. ¿Qué perdí yo?, le dije. ¿O qué ganaste tú con la vida que tú llevabas? Si cuando tomabas te levantabas al día siguiente con un dolorzazo de cabeza, con náuseas, con vómito. Si cuando andabas de mujer con mujer llegabas a tu casa y te aventabas pleitos, contiendas con tu esposa, tus hijos ya no te van a ver con el respeto que realmente merecen. Una vida desordenada. ¿Dónde tuviste paz y tranquilidad? En cambio, yo de alguna otra manera pude disfrutar la vida con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué perdí yo? Nada, ¿verdad? ¿Qué ganaste tú? Absolutamente nada. Pero ahora dame la oportunidad a mí de cambiarte de acuerdo a mi forma de concebir y de creer en lo que está escrito en la palabra. Lo mismo, tú llevas tu vida así desordenada, con todo lo que ya les comenté: borracheras, engaños, pleitos en familia. Los hijos nunca lo respetaron. En cambio, yo llevé lo que creo yo en mi corazón que es fiel y verdadero de acuerdo a la palabra. Y mueres tú y muero yo. Y para tu sorpresa, en lo que yo he creído, aleluya, es verdad. Y estamos delante del trono del trono blanco en un juicio en el cual Dios sentenciará el alma. Y todos aquellos que lo rechazaron, todos aquellos que no creyeron en Jesús, que no creyeron en el evangelio, son lanzados a la condenación eterna. Y los que por la bendita gracia y misericordia de Dios creímos y hemos sido justificados por medio de Jesucristo, vamos a la vida eterna. Y te hago la pregunta: ¿qué perdiste tú? ¿O qué dejaste de ganar? ¿Y qué perdí yo o qué gané? Así es la palabra de Dios, hermano. Amigo que nos visitas, puedes no creer en el evangelio, es una decisión tuya. Hermano que me escuchas en la plataforma, puedes no creer en Dios, es una decisión tuya. Pero que creas o no creas, no dejará infalible lo que es, aleluya, infalible en la palabra de Dios. La verdad de Dios se cumplirá, nos guste o no nos guste. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Aleluya, la palabra de Dios y todo lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra, lo creamos o no lo creamos. Aleluya. La palabra de Dios se cumplirá, querido hermano. Y todo lo que dice esta palabra de Dios, aleluya, se cumplirá. Independientemente si lo creas o no lo creas. Independientemente si acudes al llamado o no acudes. Dios no está condicionado al ser humano. Dios no se condiciona a la reacción del ser humano. El ser humano sí está condicionado a Dios. Y hace 2000 años, aleluya, en una bendita cruz del Calvario, un hombre llamado Jesucristo entregó su vida por el rescate de nuestras almas. Y su última gota de sangre, su bendita sangre, su última gota de sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y al tercer día, bendito sea su santo nombre, aquellas mujeres iban, aleluya,
porque había pasado el día de reposo y era la madrugada del primer día. Y había un ángel que le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Bendito sea el Señor. Y de ese Cristo te estamos predicando en esta mañana, querido hermano. Aleluya. De ese Cristo el cual vino hace 2000 años y pagó el rescate de tu alma. Aleluya. Para que tu alma no fuera condenada, sino fuera salvada de manera eterna. Pero esa respuesta solamente tú podrás darla. Nosotros predicamos el evangelio. ¿Hacia dónde va tu alma? ¿Por qué no se pone de pie, por favor?